Siempre creí que la casa de un hijo era el lugar donde una madre podía descansar el alma. Donde el amor no se mide por el dinero ni por el espacio, sino por el cariño y el respeto. Yo solo quería sentir eso, un poco de hogar, un poco de ternura. Pero esa mañana, todo cambió. Porque mi hija me gritó: «Esa nevera es de mis suegros, cómprese su propia comida». No supe qué dolió más, sus palabras, o la indiferencia con que las dijo. En ese instante entendí que la sangre no siempre garantiza amor, y que a veces el peor frío no está en la nevera, sino en el corazón de un hijo. Y si crees que mi historia termina con una madre humillada, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a darte la vuelta al alma. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si tú también crees que una madre merece respeto, suscríbete para no perderte lo que viene. Me llamo Magdalena Torres, tengo 74 años, y fui costurera toda mi vida. Cosí vestidos, arreglé vidas, y crié a una hija con el corazón. Nunca imaginé que un día, ella sería quien intentaría romper el mío. El amanecer se colaba entre las cortinas de lino del ático donde vivía mi hija, y el brillo del sol parecía resbalar sobre las paredes de mármol, tan perfectas que daban miedo tocarlas. Había silencio, de ese que pesa y te hace sentir fuera de lugar, como si cada rincón del lujo de esa casa te recordara que no perteneces ahí. Caminé despacio, cuidando que mis pasos no resonaran en el piso brillante, y sentí el aroma leve de su perfume caro mezclado con el de café recién hecho. Todo tenía elegancia, pero ni un rastro de calidez. Ese lugar, tan lleno de objetos hermosos, no tenía espacio para algo tan simple como ternura. Fui a la cocina. El acero de la nevera relucía con un brillo metálico, casi arrogante, como si hasta el refrigerador supiera que no debía tocarlo. No había fotos, ni notas pegadas, ni marcas de vida, solo la perfección impersonal de alguien que teme manchar el cristal de su propia apariencia. Abrí la puerta despacio, como si pidiera permiso, y el aire frío me golpeó la cara. Tomé una manzana roja, brillante, tan impecable como todo lo demás. La sostuve un instante, con culpa, sabiendo que incluso un gesto tan pequeño podía volverse pecado dentro de ese templo del ego. Entonces la escuché. Su voz cortó el aire como un cuchillo. «Mamá, ¿qué haces?» «Solo tenía hambre», respondí, intentando no temblar. «Esa nevera es de mis suegros. Cómprese su propia comida». Me quedé quieta, con la manzana aún en la mano, mientras mi garganta se cerraba. Rodrigo apareció detrás de ella con su bata de seda y una sonrisa que no ocultaba el fastidio. Sus ojos me recorrieron como si yo fuera un error de decoración. En ese instante sentí que la casa entera me rechazaba. No dije nada. Caminé hasta mi habitación, el cuarto más pequeño del ático, donde no llegaba el sol. En la pared había un reloj que no funcionaba y un mueble antiguo que me recordaba los años en que todavía podía decidir sobre algo mío. Me senté en la cama, respirando despacio, sintiendo cómo la vergüenza se mezclaba con la rabia. Pensé en todo lo que había hecho por ella, los turnos dobles en la costura, los sacrificios, los préstamos al banco para que pudiera estudiar. Y ahora, su voz, su mirada, todo me decía que sobraba. El lujo me pesaba más que la pobreza. Escuché risas desde la sala, el sonido de copas de cristal, la melodía suave que salía del sistema de sonido. Ella hablaba animada, como si nada hubiera pasado. Yo cerré los ojos y recordé la niña que me abrazaba cuando tenía miedo, la que juraba que nunca me dejaría sola. ¿En qué momento se volvió esta mujer tan ajena? Me quedé sentada largo rato, sintiendo como el aire del cuarto era cada vez más denso, como si también me empujara a irme. Pero no tenía a dónde. Esa casa era mía y no lo sabían. Me levanté, abrí el viejo baúl de madera que traje conmigo desde mi casa anterior. Ahí dentro estaban mis recuerdos, mis costuras, algunas fotos en blanco y negro y un sobre amarillento. Lo tomé sin saber por qué. En la esquina, mi nombre escrito con tinta deslavada, para mamá. Lo abrí y dentro había un papel doblado y una nota que decía: «Algún día te devolveré lo que es tuyo». Sentí un escalofrío. Era la letra de Jimena, de cuando era joven, antes del dinero, antes del desprecio. El tiempo había borrado la tinta, pero no la promesa.
Pasé la tarde observando la ciudad desde la ventana. Valencia brillaba bajo el sol, con sus edificios modernos y sus coches elegantes. Vi a la gente caminar, libre, sin la sensación de sobrar en su propio espacio. Pensé en el apartamento, en cómo lo habíamos comprado con mis ahorros y un préstamo que todavía dolía recordar. Yo había firmado, yo había gestionado la cuenta bancaria, yo había hecho las transferencias. Pero después, entre papeles, amor y confianza, todo quedó en su nombre. O eso creía. Tal vez no todo estaba perdido. La noche cayó con un silencio incómodo. Desde el comedor llegaba el tintineo de cubiertos, el murmullo de conversaciones superficiales sobre viajes, restaurantes y propiedades. Palabras que ya no significaban nada para mí. En el pequeño espejo del tocador vi mi reflejo, el cabello canoso mal recogido, los ojos cansados, la piel marcada por años de esfuerzo. Me miré sin compasión. No era la mujer que crió sola a una hija, era una invitada en su propia vida. Sentí una punzada en el pecho y me prometí, sin voz, que eso no quedaría así. A medianoche, salí al pasillo. Las luces tenues hacían que todo pareciera un hotel boutique. Había silencio, pero también tensión. Caminé hasta la cocina, vi la manzana sobre la encimera. No la había tirado. La tomé otra vez, la mordí con calma, con algo de rebeldía. El sabor dulce me recordó que seguía viva, que aunque me intentaran borrar, todavía tenía poder sobre mi propio cuerpo, mi hambre y mi dignidad. A veces, la resistencia empieza con un gesto mínimo. Cuando regresé al cuarto, puse el sobre bajo mi almohada. Afuera el viento golpeaba las ventanas grandes y pensé en lo frágil que puede ser una vida construida sobre apariencias. Jimena dormía en su suite de lujo, y yo, en ese rincón olvidado, empezaba a despertar. No sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de mí había cambiado esa mañana. No por la manzana, sino por lo que representaba, la primera mordida de mi libertad. Esa noche no dormí. Me quedé escuchando el silencio, sintiendo cómo mi corazón se llenaba de una fuerza que no entendía todavía. El dolor ya no era solo tristeza, empezaba a transformarse en decisión. Miré la puerta cerrada de mi cuarto y pensé que, tarde o temprano, esa casa tendría que recordar quién la levantó. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí en la oscuridad. Esa noche el sueño no quiso visitarme. Desde mi cuarto podía escuchar el murmullo del comedor, las risas contenidas, el tintinear de las copas de cristal y el sonido elegante de los cubiertos chocando con los platos de porcelana. Cada carcajada se sentía como una piedra lanzada a mi pecho. Me quedé quieta, mirando el techo con las manos entrelazadas, mientras el perfume de las velas aromáticas se mezclaba con el olor a carne asada que yo había ayudado a preparar. Ellos comían rodeados de luces cálidas y yo, en la penumbra, era solo un fantasma esperando que el silencio me hiciera menos real. A medianoche escuché sus pasos. La puerta del cuarto se abrió un poco y vi la sombra de Jimena, alta, segura, vestida con un camisón de seda color marfil. ¿Sigues despierta?, preguntó con esa voz que siempre usa cuando quiere parecer amable. Asentí sin decir palabra. Ella suspiró y se recargó en el marco de la puerta. Mamá, entiende, Rodrigo y yo estamos haciendo un esfuerzo para mantener la armonía. No me pongas en una posición incómoda. Tragué saliva, apretando las sábanas. Armonía. Qué palabra tan falsa. Lo que querían mantener no era paz, era apariencia. A la mañana siguiente, el aroma del café me guió hasta la cocina. Rodrigo estaba sentado leyendo el periódico económico, hablando por teléfono sobre cuentas bancarias, tarjetas de crédito y transferencias de dinero. Me ignoró por completo. Jimena, con su bata de satén, tomaba su desayuno en un plato de porcelana fina, cortando la fruta en trozos perfectos. Cuando me vio, apenas sonrió. «Hay pan tostado», dijo, sin mirarme. En ese momento comprendí que lo mío no era invisibilidad, era exclusión. No era que no me vieran, era que habían decidido no hacerlo. El resto del día me dediqué a limpiar. Pasé un trapo húmedo por los muebles de diseño, por las ventanas grandes que daban al mar, y cada reflejo me devolvía una imagen de cansancio. No me reconocía. Había algo profundamente injusto en ese equilibrio de poder, pero no tenía fuerzas para discutir. Por cada centímetro de lujo que había en esa casa, yo había sacrificado algo.
mis años, mis ahorros, mi espalda. Y aún así, cada día me trataban como si fuera una extraña que debía agradecer por respirar el mismo aire. El silencio se volvió mi única manera de sobrevivir. Al atardecer, Jimena tuvo una reunión con sus amigas del club privado. Se arregló frente al espejo, con su vestido de diseñador, las perlas pequeñas en las orejas y ese perfume caro que dejaba un rastro en el aire. Yo la observaba desde la puerta, en silencio. Por un segundo, me pareció ver a la niña que un día soñaba con ser buena, justa, generosa. Pero esa imagen se desvaneció cuando me dijo: «Por favor, mamá, quédate en tu cuarto, no quiero que te sientas incómoda». No quería que me sintiera incómoda, o no quería que sus amigas me vieran. El orgullo me dolió más que la soledad. Mientras ella estaba fuera, decidí hacer algo que no hacía desde hacía años. Abrí la ventana y dejé entrar el aire fresco del mar. La brisa traía olor a sal, a vida. En el horizonte se veían las luces del puerto, los barcos moviéndose despacio. Me quedé ahí, con los brazos cruzados, pensando lo poco que uno vale cuando se acostumbra a no exigir respeto. Recordé a mi madre diciéndome que la dignidad se pierde solo una vez, y que después cuesta una vida entera recuperarla. Yo ya la había dejado ir, sin darme cuenta, entre silencios y favores. Esa noche, cuando Jimena regresó, olía a champaña y risa ajena. Me saludó rápido y fue directa a su habitación. Rodrigo entró detrás de ella, sin siquiera mirarme. Cerraron la puerta y escuché la música suave de su televisor. La casa se volvió un museo del silencio. Caminé por el pasillo y mis pasos resonaron sobre el mármol como si fuera otra persona viviendo en mis zapatos. El reflejo de las luces del pasillo hacía que mi sombra se alargara hasta desaparecer. En ese instante entendí que lo más cruel de la humillación no es el grito, sino el eco que deja. A la mañana siguiente, encontré en el buzón una carta dirigida a mí. Venía del banco. La abrí con manos temblorosas. Era una notificación sobre una cuenta conjunta que había quedado inactiva desde hacía años. Me invadió la curiosidad y el miedo al mismo tiempo. No entendía por qué aún figuraba mi nombre. La guardé bajo mi ropa sin decir nada. Jimena, desde el comedor, hablaba por teléfono con la agencia de viajes sobre unas vacaciones en Italia. Yo la observé de lejos, y por primera vez, en lugar de tristeza, sentí una calma nueva. Había algo en esa carta que podía cambiarlo todo. Por la tarde, mientras doblaba la ropa recién planchada, escuché cómo Rodrigo discutía por teléfono. «Te dije que el dinero ya estaba transferido», dijo con voz tensa. «No me salgas con que la cuenta no está a mi nombre». Sentí un escalofrío. ¿De qué hablaba? Mis manos se detuvieron sobre una camisa y escuché atentamente. Cada palabra me hacía comprender que el lujo de esa casa no era tan sólido como aparentaba. Todo lo que ellos tenían, lo que presumían, dependía de algo que quizá nunca fue suyo. Y en el fondo de mi pecho, una voz muy antigua susurró: «Es hora de recordar lo que te pertenece». Esa noche, al apagar la lámpara, pensé en la carta guardada bajo mis ropas, en el sobre amarillento que había encontrado el día anterior. Tal vez el destino tenía su propio sentido de justicia, uno que no necesitaba gritos ni venganza. Me quedé mirando el techo, escuchando el rumor lejano de las olas y el zumbido eléctrico del refrigerador. Sonidos de una casa que no me quería, pero que sin saberlo, seguía siendo mía. Casi sonreí. En la oscuridad, sentí que algo comenzaba a moverse dentro de mí. No era rabia, era claridad. Dormí poco, pero al despertar, el aire ya se sentía distinto. No había cambiado nada en el mundo, pero sí algo dentro de mí. Por primera vez en años, no me sentí débil. Tenía miedo, sí, pero era un miedo que empuja. Fui al espejo, acomodé mi cabello y me prometí que ese sería el último día en que alguien me hiciera sentir una invitada en mi propia historia. El lujo, las apariencias, el poder, nada de eso podía comprar lo que yo estaba recuperando, mi dignidad. Y supe que, aunque nadie lo imaginaba, algo grande estaba por comenzar. Ese lunes amanecí con la espalda adolorida y el corazón cansado. La casa dormía envuelta en ese silencio que tienen los lugares donde la felicidad es solo decoración. Caminé hacia la cocina y me detuve frente a la mesa de mármol, impecable, con un florero de cristal y flores frescas que alguien cambiaba cada día. Todo olía a perfume caro, a limpieza,
a algo que yo nunca podría pagar. La nevera, con su brillo metálico, reflejaba mi rostro arrugado. A veces pensaba que ese acero reluciente era más bien un espejo cruel que me recordaba mi lugar, la mujer que debía agradecer por no morir de hambre. Jimena bajó las escaleras con un vestido de diseñador color crema. Tenía esa elegancia que aprendió de los demás, no de mí. Se sentó frente a Rodrigo, que leía el periódico con la tranquilidad de quien siente que el mundo está bajo su control. «Hoy vienen los del club privado a cenar», dijo ella sin mirarme. «Quiero todo impecable, mamá. Nada de errores». La palabra mamá en su boca sonaba vacía, como una etiqueta sin valor. Solo asentí y me dediqué a preparar el menú, sin fuerzas para recordar cuándo fue la última vez que me invitó a comer con ellos. A media mañana, Rodrigo me pidió que planchara sus camisas. Entré en la lavandería y vi la pila de ropa perfectamente doblada, todo con aroma a suavizante caro. Tomé la plancha y mientras el vapor subía, mis pensamientos se llenaron de imágenes viejas. Mi taller de costura, los primeros vestidos que hice para Jimena, las manos que cosían sueños ajenos por centavos. Cuando pasé la plancha sobre una de sus camisas de seda, una lágrima cayó sin querer. Se evaporó con el calor, y me dolió pensar que así también se había evaporado mi paciencia. Rodrigo entró de pronto. Me observó en silencio, con una ceja levantada, como si le molestara mi existencia. «Tenga cuidado con la tela», dijo con tono seco, «es importada». Asentí. Él se fue dejando atrás una fragancia masculina y ese aire de superioridad que tanto lo caracterizaba. Lo seguí con la mirada y noté su reloj dorado, las mancuernillas brillando en la muñeca, los zapatos de cuero perfectamente lustrados. «Qué ironía», pensé. Todo ese lujo comprado con dinero que alguna vez salió de mis manos. Cuando terminé, fui al salón a limpiar. El brillo de las lámparas de cristal cegaba un poco. Sobre la mesa de centro había revistas de viajes, catálogos de muebles y una carta del banco con el membrete aún sin abrir. No pude evitar sentir curiosidad. Era un aviso de pago pendiente. Sentí una punzada de inquietud. ¿Cómo podían tener deudas si presumían tanto? Guardé silencio. No era mi asunto, aunque el nombre de Rodrigo no aparecía solo, también estaba el de Jimena. Aquello me dio una sensación extraña. Una mezcla de miedo y esperanza. Por la tarde, los vi salir juntos rumbo a una agencia de viajes. Hablaban de su próximo destino, París, tal vez Roma. Lo escuché desde la terraza. Las palabras reserva, suite y restaurante elegante me atravesaron como agujas. Pensé en cuántos años había trabajado sin descanso para que ella conociera ese mundo, y en cómo ahora me escondía para no avergonzarla frente a sus amigos. La casa quedó vacía, y yo me quedé de pie, mirando el reflejo de la ciudad en las ventanas grandes, sintiendo que ese silencio era más caro que todo el lujo que me rodeaba. Esa noche, preparé la cena y serví la mesa con la vajilla fina que tanto cuidaban. Los cubiertos brillaban bajo las luces cálidas. Jimena regresó tarde, radiante, con una bolsa nueva de cuero. Rodrigo, detrás de ella, traía una botella de vino costoso. Se rieron de algo que no entendí, ni me importó entender. «Mamá, guarda la comida, comimos afuera», dijo, sin siquiera mirarme. Me quedé quieta, con la cuchara en la mano. En mi interior, algo se quebró. Esa frase fue la línea final de mi paciencia. Subí a mi habitación, con las manos frías. Saqué de debajo del colchón el sobre amarillento. Lo abrí y leí otra vez aquella nota de su letra joven: «Algún día te devolveré lo que es tuyo». La frase me quemaba los ojos. Sentí una oleada de recuerdos. Los documentos del préstamo, las firmas en el banco, el notario que me dijo «usted es la propietaria». Me di cuenta de que tal vez nunca había hecho la transferencia. Tal vez, sin saberlo, todo seguía siendo mío. La idea me asustó y me dio fuerza al mismo tiempo. Miré alrededor. En el tocador había una pequeña caja de joyas que Jimena había dejado olvidada. No era codicia lo que sentí, sino una punzada de justicia. Esas joyas, ese bolso de cuero, esos muebles de diseño, cada uno llevaba un pedazo de mi sacrificio. Y ellos ni siquiera podían verme a los ojos. Esa noche no lloré. Me senté junto a la ventana y dejé que la brisa fría me despeinara. Pensé que tal vez era momento de devolverle a la vida lo que me había quitado.
No con rabia, sino con dignidad. Cuando el amanecer volvió a pintar de oro las paredes, supe que algo dentro de mí ya no era el mismo. El dolor se estaba convirtiendo en decisión. Caminé hasta el espejo, toqué mi propio reflejo y me dije en voz baja: «Esto no acaba aquí, Magdalena». Sentí un calor nuevo en el pecho, una certeza que me hacía respirar distinto. No sabía cómo lo haría, ni cuándo, pero esa casa, ese lujo, esa falsa elegancia, pronto volverían a reconocer quién fue la mujer que lo hizo posible. El viernes amaneció con un cielo limpio y un aire tibio que entraba por las ventanas grandes del salón. Desde temprano, Jimena daba órdenes con voz firme, dirigiendo cada detalle de la cena que tendría con los suegros de Rodrigo. La casa olía a vino caro, a velas de vainilla, a ese tipo de elegancia que se compra con dinero y se presume con vanidad. Yo me movía en silencio, acomodando los platos de porcelana, puliendo las copas de cristal, colocando servilletas de lino sobre la mesa de mármol. Cada movimiento era un acto de obediencia, pero dentro de mí crecía una tristeza espesa, parecida al cansancio de quien ya no espera nada. Rodrigo revisaba el menú en su teléfono mientras hablaba con un tono de superioridad que me daba náuseas. «Recuerda que mi padre es exigente», le decía a Jimena, «no quiero errores esta noche». Ella asentía, nerviosa, ajustándose el collar de perlas frente al espejo del comedor. Me miró de reojo y dijo: «Mamá, por favor, procura no aparecer cuando ellos lleguen. No quiero que te sientas incómoda. Son gente muy especial». La palabra especial me sonó como una excusa elegante para llamarme estorbo. Me limité a sonreír con ese gesto que aprendí para no romperme en público. La tarde se fue llenando de sonidos controlados. El ruido del horno, el chasquido de los cubiertos, el murmullo de sus conversaciones sobre finanzas, propiedades y viajes. Yo me ocupaba en la cocina, cortando pan, sirviendo vino, vigilando que todo estuviera perfecto. En ese lujo artificial, mi presencia era una mancha. Pensé en lo que me había costado comprar esa casa. Recordé las filas en el banco, los préstamos, las firmas que creí que algún día me asegurarían un futuro junto a mi hija. Y ahora, mi propio esfuerzo era el escenario de mi humillación. Cuando los invitados llegaron, la casa se llenó de risas falsas. Rodrigo los recibió con una copa de champaña y un abrazo calculado. Jimena, radiante en su vestido de seda color marfil, parecía una actriz interpretando el papel de esposa perfecta. Yo los observaba desde la puerta entreabierta de la cocina. Sus suegros hablaban de inversiones, de un club privado al que pronto serían socios, de la compra de una nueva propiedad en la costa. Me dolía escucharlos, no por envidia, sino por lo que habían hecho con el sentido de las cosas. Todo era apariencia y nada tenía alma. Mientras servía los platos, una de las invitadas me sonrió con condescendencia. «Qué amable la señora», dijo. «Se nota que tiene experiencia en el servicio». Quise responder, pero Jimena se adelantó con una risa nerviosa. «Sí, es una ayuda temporal», mintió. Sentí el golpe seco de esas palabras en el estómago. Me quedé quieta, sosteniendo la bandeja con las manos temblorosas. Ella siguió hablando, fingiendo naturalidad, mientras el mundo a mi alrededor se hacía más pequeño. En ese momento entendí que su vergüenza era más grande que su amor. Terminé la cena sin decir nada. Me refugié en la cocina, donde solo quedaba el eco de las conversaciones y el sonido del reloj de pared marcando cada segundo. El olor a comida recién servida se mezclaba con el del detergente y la soledad. En el fregadero, el agua caliente quemaba mis manos, pero no tanto como las palabras que había escuchado. Cada plato que lavaba era una forma de ahogar el llanto que no podía salir. El lujo de esa casa me resultaba insoportable. Brillaba tanto que ya no dejaba espacio para la dignidad. Desde la puerta entreabierta, vi cómo todos reían en el comedor. Rodrigo levantaba su copa para brindar por su éxito profesional, Jimena sonreía fingiendo amor, y los suegros aplaudían con satisfacción. Era una escena perfecta para una fotografía. Pensé en acercarme, en romper esa ilusión con una sola verdad, pero me contuve. A veces la justicia necesita silencio. Y el mío empezaba a volverse peligroso. Había aprendido que quien soporta en silencio también acumula poder. Cuando la cena terminó, escuché cómo Rodrigo elogiaba a Jimena por la velada. Ella lo abrazó y dijo en voz baja: «Gracias, amor, todo salió perfecto».
Sentí un nudo en la garganta. Me asomé un poco más, y uno de los invitados murmuró: «Pobre mujer, parece la sirvienta». Todos rieron suavemente. Ese comentario fue como una bofetada. Volví a la cocina, cerré la puerta y me dejé caer en una silla. No lloré. A veces el dolor llega tan profundo que ni las lágrimas lo reconocen. Apagué las luces y subí a mi cuarto con pasos lentos. En el pasillo, las sombras de los candelabros se alargaban sobre las paredes, y el aire olía a vino tinto y perfume de rosas. Me miré en el espejo pequeño junto a la cama. Mis ojos estaban vacíos. Me di cuenta de que no quedaba nada de la mujer que un día creyó que la familia era un refugio. Ahora entendía que el amor también puede volverse un lugar donde una termina desapareciendo. Y en ese silencio, tomé una decisión. Ya no iba a dejar que me borraran. Me recosté sin desvestirme. Escuchaba el murmullo lejano del mar, los pasos de ellos bajando la escalera, el ruido de copas guardadas. Mi mente repasaba la frase: «Es una ayuda temporal». Sentí un temblor en el pecho y un impulso de risa amarga. Esa era la historia que contaban sobre mí, una ayuda temporal en la casa que yo misma había pagado. Cerré los ojos, pero dentro de mí comenzó a arder una semilla. No era odio. Era una promesa silenciosa. La promesa de recuperar mi nombre. Afuera, el amanecer empezaba a colorear el cielo. Me levanté, abrí la ventana y respiré el aire fresco del mar. El sonido de las olas me trajo calma. «Todavía estoy aquí», me dije. Esa frase fue mi primer acto de resistencia. Tal vez la vida me había puesto ahí para recordarme que incluso la humillación puede ser el comienzo de algo nuevo. Sonreí, apenas un poco, porque a veces el valor empieza en lo más pequeño, en decidir no rendirse, aunque nadie lo vea. ¿Y tú? Si una hija te negara tu lugar en su mesa y te hiciera sentir invisible en la casa que tú construiste, ¿seguirías sirviendo la cena, o te servirías, por fin, tu dignidad? El amanecer me encontró despierta, sentada al borde de la cama con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salir del pecho. El silencio de la casa era engañoso, detrás de las paredes dormía una mentira, y yo empezaba a recordarla. El sobre amarillento seguía bajo mi almohada, como un corazón ajeno que no sabía si debía seguir latiendo. Lo tomé con manos temblorosas, lo abrí y saqué los documentos. Eran copias de la escritura del apartamento, con mi nombre y mi firma. Por un instante pensé que estaba soñando, que el tiempo había retrocedido para darme una última oportunidad de justicia. Leí las líneas una y otra vez. Ahí estaba mi nombre completo, claro, limpio, sin tachaduras. Magdalena Torres, propietaria legal. No había error. Sentí que el aire me faltaba, que el suelo de mármol bajo mis pies se movía. ¿Cómo era posible? Recordé el día en que hicimos el trato con el banco, la emoción de Jimena al recibir las llaves, la promesa de que todo sería temporal. Ella era joven, sin crédito, sin respaldo. Yo puse mi firma, mi cuenta, mis ahorros. Pero luego, entre papeles y confianza, todo quedó en su poder. O al menos eso creí. El sol empezó a colarse por las cortinas y a iluminar el cuarto. Vi las sombras doradas sobre el mueble de madera, sobre mis manos arrugadas, sobre la carta que podía cambiarlo todo. Sentí miedo, un miedo hondo, casi maternal. No por mí, sino por lo que significaba reconocer que había vivido años creyendo en una mentira. A veces el amor nos vuelve ciegos, nos convence de que ceder es un acto de bondad. Pero esa mañana entendí que ceder también puede ser una forma elegante de morir en vida. Y yo ya no quería seguir muriendo en silencio. Guardé el sobre dentro de mi bolso y salí al pasillo. El olor del café recién hecho llenaba el aire, mezclado con el perfume de Jimena. La encontré en la cocina, perfecta como siempre, revisando mensajes en su celular de última generación. «Buenos días, mamá», dijo sin levantar la vista. Respondí con un gesto seco y preparé mi té. Cada palabra que quería decir se me quedaba en la garganta. Rodrigo apareció, aún con bata, hablando por teléfono con el banco. Mencionó una cuenta, una transferencia pendiente, una deuda. Sentí que el universo se alineaba para mostrarme lo que no quería ver. Durante el desayuno, Jimena habló de su próximo viaje. «Nos vamos al sur de Francia», dijo sonriendo.
Rodrigo quiere reservar una suite frente al mar. Su voz sonaba liviana, como si el dinero nunca fuera un problema. Pero en mis oídos todavía resonaban las palabras transferencia pendiente. Me pregunté si el banco aún consideraba la cuenta como mía. Me quedé mirándolos, dos adultos jugando a ser ricos con la herencia emocional de una madre. Tomé un sorbo de té y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí. La verdad estaba justo donde debía estar, en mis manos. Pasé el resto del día limpiando, más para calmar mis pensamientos que por deber. El sonido del trapo sobre la mesa de mármol me ayudaba a ordenar mis ideas. A cada pasada, recordaba algo. La primera vez que Jimena me dijo «te lo prometo, mamá», el día que firmé los papeles, la sensación de orgullo por su independencia. Todo eso se había convertido en polvo de cristal. En ese apartamento, el lujo y la mentira brillaban igual. Me detuve frente a la ventana y vi mi reflejo sobre el vidrio. Ya no era una madre avergonzada, era una mujer que comenzaba a recordar quién era. Por la tarde, esperé a que salieran. Rodrigo se fue primero, con su maletín de cuero, hablando de negocios por teléfono. Jimena lo siguió después, rumbo a su clase de yoga. La casa quedó en silencio. Fui directo al despacho, un cuarto pequeño con estantes llenos de carpetas y olor a madera cara. Abrí los cajones uno a uno hasta encontrar lo que buscaba: cartas del banco, recibos de pago, papeles con mi firma. En uno de ellos estaba la frase que me confirmó la verdad: propiedad registrada a nombre de la señora Magdalena Torres. Me quedé mirando ese documento largo rato. Era como ver mi vida escrita en tinta azul. Cada letra me devolvía un pedazo de dignidad perdido. Sentí una mezcla de tristeza y alivio. No sabía si reír o llorar. Tal vez ambas cosas eran la misma cuando una descubre que no todo está perdido. Cerré el cajón y guardé las cartas en mi bolso. Por primera vez en años, respiré profundo sin sentir culpa. El aire sabía distinto, como si el lujo que antes me oprimía ahora me perteneciera otra vez. Cuando ellos regresaron, fingí que todo seguía igual. Jimena me pidió que preparara la cena. Rodrigo revisó su correo sin mirarme. No dije nada. No era el momento. Pero mientras cocinaba, sentí una calma nueva, casi peligrosa. El poder del silencio estaba de mi lado. No necesitaba gritar para que la verdad se impusiera. Bastaba con esperar. La justicia, cuando llega, no siempre hace ruido. A veces entra despacio, con el paso sereno de una madre que ya no teme nada. Esa noche, antes de dormir, volví a leer el sobre. Lo acaricié como si fuera un hijo recién recuperado. Pensé en todo lo que había soportado, en cada palabra que me hizo pequeña, en cada mirada que me borró. Pero ya no sentía rencor. Solo claridad. El dolor se estaba convirtiendo en estrategia. Guardé el documento en el cajón, apagué la luz y me quedé escuchando el sonido del mar. En la oscuridad, sonreí. A veces la venganza más elegante es la verdad en silencio. Y esa, al fin, ya era mía. La mañana del domingo comenzó con un sol que parecía colarse con delicadeza por las cortinas de terciopelo. En la mesa del comedor, Jimena había dejado un ramo de lirios recién comprados y una lista escrita a mano: organizar el brunch con las chicas del club privado. Me quedé mirándola un momento. Esa letra, tan ordenada y altiva, me recordaba a una adolescente queriendo parecer adulta. En el fondo, ella siempre había querido ser parte de ese mundo que olía a perfume caro, a brunches en terrazas y a viajes improvisados. No la culpaba, pero dolía ver en lo que me había convertido para ella, una sombra que se encarga de los detalles, de que todo luzca perfecto. Limpié la mesa con un paño húmedo, y al pasar por encima del mármol, vi mi reflejo distorsionado. Pensé en lo frágil que puede ser la dignidad cuando la vida te acostumbra a servir sin ser vista. A media mañana, Jimena bajó las escaleras vestida con un conjunto color champaña, los pendientes de perlas y una sonrisa que no le pertenecía. «Mamá, por favor, asegúrate de que las copas estén limpias. Y si llega alguien antes que yo, dile que salgo enseguida», dijo mientras revisaba su celular con la atención de quien gestiona su propia imagen más que su vida. Asentí sin mirarla. Ya no tenía fuerzas para discutir. Las amigas comenzaron a llegar. Traían ropa de diseñador, bolsos de cuero, lentes grandes y ese aire de suficiencia que solo da el dinero. Las saludé con educación,
preparando el café en la cafetera italiana de acero reluciente. Los aromas de pasteles, flores y perfumes se mezclaban con el sonido de risas forzadas. Yo servía los canapés mientras escuchaba sus conversaciones. Hablaban de remodelaciones, de viajes por Europa, de cuentas de ahorro en dólares. Ninguna palabra sonaba auténtica. Todo era una competencia de apariencias disfrazada de amistad. En un momento, una de ellas me observó con curiosidad. «¿Quién es ella?», preguntó, señalándome con el mentón. Jimena sonrió, un poco nerviosa. «Mi madre», respondió rápido, «le gusta sentirse útil». No lo dijo con crueldad, pero el tono bastó. Me quedé quieta, sosteniendo una bandeja con copas de vino blanco. Una de las mujeres bajó la mirada y murmuró: «Qué lindo que todavía ayude». Y todas asintieron con sonrisas vacías. En ese instante supe que mi hija ya no me veía como una madre, sino como parte del decorado. Una pieza funcional del lujo que tanto la obsesionaba. Mientras ellas reían, yo me refugié en la cocina. El olor a café recién molido llenaba el aire, y el vapor empañaba las ventanas. Me quedé mirando el exterior. La ciudad brillaba bajo el sol, y yo me sentía atrapada en una vitrina. Recordé los días en que Jimena me ayudaba a limpiar, cuando soñaba con tener una casa tan bonita como las de las revistas. Lo había conseguido, sí, pero a cambio de perder algo mucho más valioso. Y ahí estaba yo, testigo del precio que cuesta vender el alma por un poco de estatus. Cuando regresé al comedor, Rodrigo había llegado. Saludó con su falsa sonrisa y se unió al grupo, hablando de su nuevo proyecto financiero. Mencionó el banco, las inversiones, las propiedades, las transferencias. Yo escuchaba de lejos, sin decir palabra. En cada frase, notaba el nerviosismo escondido detrás de su elegancia. Me pregunté si la carta que encontré en su despacho lo atormentaba. A veces la gente más orgullosa es la que más miedo tiene. Y ese miedo, aunque ellos no lo sabían, ya jugaba a mi favor. Jimena me pidió que sirviera el postre. Lo hice en silencio, colocando sobre la mesa las copas con mousse de chocolate. Una de sus amigas me sonrió con amabilidad sincera. «Tiene unas manos muy suaves para su edad», dijo. No supe si era un halago o una forma elegante de recordarme que el tiempo no pasa igual para todos. Le respondí con una sonrisa triste. Cuando volví a la cocina, me di cuenta de que mi reflejo en el vidrio ya no me parecía débil. Había algo nuevo en mis ojos. Tal vez fuerza, tal vez resignación, tal vez ambas. Después de que se fueron, la casa quedó en silencio. Jimena estaba exhausta, Rodrigo encerrado en el estudio. Yo me senté en el sofá, observando los restos del brunch, copas medio vacías, servilletas de lino arrugadas, migas sobre el mantel. Todo lucía hermoso y vacío, como la vida que estaban construyendo. Me incliné para recoger un anillo olvidado sobre la mesa. No era mío, pero al sostenerlo, pensé en lo irónico de la escena. Ellos podían tener todo lo que el dinero compra, menos la tranquilidad que yo había empezado a recuperar. Esa noche, mientras lavaba los platos, recordé una frase de mi madre: «No hay espejo más cruel que el que refleja las apariencias». Me quedé observando mi reflejo en el agua y supe que no quería ser parte de esa mentira ni un día más. Había algo sagrado en reconocer la verdad, incluso cuando duele. Y la verdad era que había pasado demasiados años buscando amor donde solo había vanidad. Me limpié las manos, apagué las luces y subí las escaleras sintiendo una paz extraña. Una paz que viene cuando sabes que el cambio es inevitable. Antes de dormir, abrí el sobre otra vez. Pasé mis dedos sobre mi nombre, sobre la tinta seca, como si tocara una promesa. Ya no era una anciana indefensa. Era la dueña invisible de todo lo que me negaban. Cerré los ojos con una sonrisa apenas visible. No necesitaba gritarlo todavía. La verdad tiene su propio ritmo, y yo había esperado toda una vida para escucharla. Desperté antes que el sol. La luz del amanecer aún no tocaba las cortinas y el silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar mi respiración. Me levanté despacio, con el cuerpo pesado, y fui al baño. El espejo me devolvió un rostro que no reconocí al principio, las ojeras marcadas, el cabello gris despeinado, los labios resecos. No era solo el paso del tiempo,
Era el cansancio de años cargando culpas que no me correspondían. Abrí la llave del agua y dejé que el sonido llenara el espacio. Me observé con detenimiento. Ahí estaba yo, la mujer que lo dio todo y que ahora apenas recordaba quién era. El baño olía a jabón caro y a perfume floral. Todo estaba perfectamente ordenado, como si la limpieza fuera una forma de esconder los vacíos. Me lavé la cara y sentí el agua tibia resbalar por mis mejillas. En el reflejo, detrás de mí, podía ver la toalla blanca con las iniciales bordadas de Jimena. Sonreí con tristeza. Hasta las toallas tenían más pertenencia que yo en esa casa. Respiré hondo, busqué mi peine y traté de acomodar mi cabello. No quería parecer derrotada. El espejo era un juez silencioso, pero también un aliado. Me susurraba que todavía quedaba algo en mí que valía la pena defender. Bajé las escaleras con pasos lentos. Rodrigo ya estaba en el comedor, leyendo el periódico financiero, con una taza de café humeante frente a él. Hablaba por teléfono sobre una inversión, una cuenta bloqueada, una posible transferencia. Escuché su tono nervioso, esa voz de quien siente que el dinero empieza a resbalarle de las manos. Jimena apareció unos minutos después, impecable, con un vestido verde esmeralda. Se acercó, me dio un beso rápido en la mejilla y dijo: «Mamá, más tarde necesito que planches unas sábanas. Hoy vendrán unos invitados». Solo asentí, sin mirarla demasiado. No quería que viera el fuego que empezaba a crecer en mis ojos. Mientras preparaba el desayuno, el olor del pan tostado se mezclaba con el del café recién molido. El sol entraba por las ventanas grandes e iluminaba los muebles de madera clara. Todo lucía perfecto, pero el aire pesaba. Jimena hablaba con entusiasmo de un proyecto nuevo, de un spa de lujo donde pensaba invertir. La escuché sin interrumpirla, pensando lo frágil que puede ser el dinero cuando se usa para llenar vacíos. A veces el lujo no es más que una pared brillante que tapa la tristeza. Yo conocía bien esa sensación, porque la había vivido toda mi vida, esconder la herida con elegancia. Al mediodía, me quedé sola. La casa olía a flores y a limpieza, pero yo me sentía atrapada. Subí de nuevo al baño y me paré frente al espejo. La luz del mediodía era cruel, mostraba cada arruga, cada cicatriz, cada gesto contenido. Me miré sin compasión. No había nadie más que yo, y en ese reflejo vi a una mujer que empezaba a despertar. Recordé a mi madre, su voz firme diciéndome que la dignidad no se pierde con la edad, sino con el miedo. Toqué el vidrio frío y, por primera vez, no vi vergüenza. Vi resistencia. El espejo me mostró una verdad que había olvidado. Aún estaba viva. Por la tarde, Rodrigo regresó de mal humor. Tiró las llaves sobre la mesa y dijo: «Jimena, el banco llamó otra vez. No entiendo qué está pasando con los papeles del préstamo». Ella lo miró nerviosa y fingió calma. Yo, desde la cocina, fingí no escuchar. Pero cada palabra me hacía más fuerte. La verdad estaba a punto de salir a la superficie, y ellos ni siquiera imaginaban que la dueña de esa verdad estaba frente a ellos, sirviéndote. Me senté un momento a descansar, y en ese silencio comprendí que el destino tiene maneras sutiles de equilibrar las cosas. Esa noche, mientras doblaba la ropa limpia, escuché a Rodrigo decir en voz alta: «No sé por qué aún la mantenemos aquí». La frase resonó como una bala. Jimena respondió con un suspiro: «Es mi madre, Rodrigo. No puedo echarla así». «Entonces trátala como tal», contestó él con frialdad. Me quedé quieta, con las manos sobre una blusa recién planchada. No lloré. Ya no. Solo sentí un vacío profundo, pero también una claridad que no había tenido en años. El dolor había hecho su trabajo, me había despertado. Cuando todos se durmieron, bajé al baño otra vez. El espejo me esperaba, silencioso, paciente. Encendí la luz y me quedé viéndome. Toqué mis mejillas, mis labios, las arrugas que tanto había querido ocultar. No había nada que esconder. Cada marca era un testimonio, una historia, una prueba de que había resistido. Me miré directo a los ojos y susurré: «Ya basta, Magdalena. Ya no más». Sentí una oleada de energía recorrerme el cuerpo. No era rabia, era valor. El tipo de valor que no necesita testigos. Apagué la luz y caminé hacia mi cuarto. El pasillo estaba oscuro,
pero cada paso sonaba más firme. El lujo que antes me oprimía ahora me parecía solo un escenario prestado. Pensé en los documentos escondidos, en la cuenta bancaria, en todo lo que podía recuperar si me atrevía. No sabía cómo, pero estaba decidida. El espejo me había devuelto algo que creía perdido, la convicción de que no era invisible. Subí las escaleras sintiendo que el aire era distinto, como si la casa entera respirara conmigo por primera vez. Antes de dormir, me acerqué a la ventana. El reflejo del cristal me mostró el rostro de una mujer que ya no se avergonzaba de existir. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como promesas. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había callado, en todo lo que aún podía decir. La humillación, comprendí, también puede ser un punto de partida. Me acosté despacio, sin miedo. Tal vez mañana el espejo me mostraría algo más. No la mujer rota, sino la que estaba aprendiendo a levantarse. Era martes, el cielo gris y el aire cargado de humedad. La casa estaba más silenciosa de lo habitual, como si también esperara algo. Yo preparaba el desayuno cuando sonó el timbre. El sonido fue tan repentino que me sobresaltó. Jimena bajó las escaleras con cara de molestia, aún en bata, y gritó: «Mamá, ve tú». Seguí sus órdenes, limpiándome las manos con el delantal. Al abrir la puerta, me encontré con un hombre de traje oscuro, pulcro, con una carpeta bajo el brazo. «Buenos días», dijo. «¿La señora Magdalena Torres?». Asentí, con un nudo en la garganta. Su voz tenía el tono formal de quien trae noticias importantes. Lo invité a pasar. El perfume de su colonia se mezcló con el aroma del pan tostado. Jimena apareció de inmediato, sonriente, con ese gesto que usa cuando sospecha que hay dinero de por medio. «Soy su hija. ¿Puedo ayudarle?», preguntó. El hombre la miró, luego me miró a mí. «Busco a la propietaria legal del inmueble», respondió. La palabra propietaria cayó como un trueno en medio del comedor. Rodrigo, que justo bajaba las escaleras, se detuvo en seco. El silencio se hizo tan denso que podía escucharse el zumbido del reloj. El visitante abrió su carpeta con cuidado y dijo: «Vengo del despacho del notario. Necesitamos confirmar la firma de la dueña registrada. Estamos actualizando los registros del banco». Su mirada se posó en mí. Sentí el pulso acelerarse. Jimena fingió reír. «Debe haber un error. Esta casa está a nombre de mi esposo», dijo con un tono amable. «No, señora», respondió el hombre sin pestañear. «Según los documentos, la propiedad pertenece a la señora Magdalena Torres». Rodrigo palideció, y yo me quedé de pie, sosteniendo el borde de la mesa como si el mundo girara demasiado rápido. No dije nada. El hombre me pidió firmar un acuse de recibo y me entregó un sobresellado. Sus modales eran precisos, elegantes, casi indiferentes. Cuando se fue, el silencio que quedó fue insoportable. Rodrigo me miró con una mezcla de ira y miedo. Jimena intentó sonreír, pero su voz le temblaba. «¿Qué significa eso, mamá?», preguntó. «Nada que no debas saber», contesté, sin levantar la vista. Tomé el sobre y lo guardé bajo el brazo. Subí las escaleras con calma, mientras ellos se quedaban discutiendo en voz baja. Cada palabra suya era una confirmación. El poder había cambiado de manos. En mi habitación, abrí el sobre. Dentro había una carta del notario y una copia actualizada de la escritura. Todo estaba intacto. Mi nombre seguía ahí, escrito con tinta azul. Me senté en la cama y respiré hondo. Durante años había creído que no tenía nada, y ahora el destino me devolvía lo que siempre fue mío. No lloré. Solo me quedé mirando la hoja, escuchando el latido de mi corazón. Pensé en todo lo que había soportado en esa casa. Cada humillación, cada silencio, cada mirada que me redujo. Todo eso valía menos que una sola línea de ese documento. A media tarde, Jimena entró sin tocar. Llevaba los ojos hinchados de tanto llorar. «Mamá, dime la verdad. ¿Por qué tu nombre está en esos papeles?». «Porque lo firmé yo, hija. Porque esa casa la compré yo». Su rostro se transformó en una mezcla de incredulidad y vergüenza. «Pero tú me dijiste que era un regalo», susurró. Asentí despacio. «Sí, un regalo. Pero parece que nunca supiste cuidarlo».
Ella retrocedió un paso, como si mis palabras fueran un golpe. No necesitaba decir más. La verdad se defendía sola. Esa noche, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Rodrigo no me dirigió la palabra. Jimena se encerró en su habitación. La casa, antes tan llena de voces, se volvió un eco de miedos. Caminé por el pasillo con la sensación de que las paredes, por fin, respiraban a mi favor. Pasé frente al espejo del salón y me miré. Había en mi rostro una calma nueva, la serenidad de quien sabe que ya no tiene nada que perder. La dignidad, comprendí, no se mendiga, se recupera. Y yo, por fin, empezaba a hacerlo. Al día siguiente, el abogado llamó por teléfono. Su voz sonaba amable, casi cómplice. Señora Torres, todo está en orden. Si desea hacer algún cambio, puedo ayudarla. Guardé el número en mi libreta, sin prometer nada. No era el momento de actuar, pero tampoco de esconderme. El poder, cuando es silencioso, se vuelve más fuerte. En ese instante, supe que el silencio que tanto me había oprimido se había convertido en mi mejor arma. Ya no era la madre humillada. Era la dueña invisible de todo. Esa tarde, Jimena me pidió hablar. Su voz era un hilo roto. Mamá, no quiero pelear. Solo quiero entender. Me senté frente a ella. No hay mucho que entender, hija. Lo que hiciste con tu casa, lo hiciste contigo. Yo solo firmé un papel. Ella me miró con lágrimas contenidas. ¿Me odias? No, hija. Pero hay heridas que no se curan con disculpas. Se curan con respeto. Y tú aún no has aprendido a darlo. Su llanto llenó la habitación, pero ya no me dolía. Había dejado de ser su víctima. Esa noche dormí sin pesadillas. Afuera, la luna iluminaba la fachada del edificio y el viento hacía vibrar las ventanas. Me senté en la cama, sosteniendo el documento entre mis manos. No era el papel lo que me daba poder, era la verdad que representaba. Después de tantos años, el destino me ofrecía una oportunidad. Decidir. No sabía si estaba lista, pero si sabía algo, no volvería a permitir que me callaran. Cerré los ojos y respiré hondo. Mañana sería un día nuevo, y por primera vez en mucho tiempo. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. La historia estaba de mi lado. ¿Y tú? Si un día descubrieras que todo lo que te quitaron sigue llevando tu nombre, ¿guardarías silencio por amor o usarías la verdad para recuperar tu dignidad? Esa mañana desperté con una sensación distinta. No era alegría ni tristeza, era una especie de paz nueva, como si mi cuerpo por fin hubiera entendido que la verdad no necesita prisa. El aire entraba fresco por la ventana, trayendo olor a mar y a jazmín. Decidí salir al balcón, algo que no hacía desde hacía semanas. Las macetas seguían ahí, cubiertas de polvo, con las flores secas por el abandono. Me arrodillé y comencé a quitar la tierra vieja con las manos. Sentí que cada pétalo marchito era un recuerdo que se desprendía sin dolor. Planté semillas nuevas, las que traje de mi antigua casa, y por un momento me sentí dueña del mundo. Mientras trabajaba con la tierra, escuché a Jimena hablar por teléfono. Su tono era tenso, ansioso. Mencionó palabras como deuda, banco y cuenta congelada. La oí decir que todo era un malentendido, que pronto lo resolverían. No quise interrumpir. Me limité a seguir moviendo la tierra entre mis dedos. A veces el silencio es más fuerte que cualquier reclamo. Cuando terminó la llamada, salió al balcón y me miró como si no supiera qué decir. «Estás ensuciando el suelo, mamá», murmuró. «No, hija. Estoy limpiando lo que ustedes olvidaron, las raíces», le respondí sin alzar la voz. El resto del día lo pasé cuidando las plantas. Comprendí que en cada acto simple había una forma de resistencia. Las flores no entienden de orgullo ni de vergüenza, solo crecen donde alguien las cuida. Me gustaba pensar que eso hacía yo con mi dignidad. Rodrigo, mientras tanto,
Entraba y salía de la casa con el teléfono pegado al oído. Lo escuchaba discutir con alguien del banco, tratando de explicar por qué las transferencias estaban bloqueadas. Su voz, que antes sonaba segura, ahora temblaba. Lo vi alejarse por el pasillo con el rostro desencajado y comprendí que el poder que tenían se les estaba resbalando. A la hora del almuerzo, Jimena intentó retomar la normalidad. Puso la mesa con la vajilla fina, el mantel de lino, los cubiertos brillando. Todo como antes, pero nada era igual. Comimos en silencio. Ella evitaba mirarme. Rodrigo solo movía el tenedor sin probar bocado. «Mamá», dijo de pronto, «¿sabías que el banco necesita actualizar unos documentos de la casa?» «Claro que sí», contesté, con calma. «De hecho, me visitaron hace poco». Se le cayó el tenedor de la mano. El sonido del metal contra el plato fue lo único vivo en esa habitación. Nadie dijo una palabra más. Después del almuerzo, salí al balcón otra vez. El cielo comenzaba a nublarse y el viento traía olor a lluvia. Las flores nuevas asomaban tímidas entre la tierra húmeda. Me quedé observándolas largo rato, pensando en cómo la paciencia puede ser una forma de venganza. En ese silencio, entendí que no necesitaba gritar ni hacer escándalos para que la vida se pusiera de mi lado. A veces basta con dejar que las cosas caigan por su propio peso. Y ellos, con su orgullo y su ambición, ya se estaban cayendo solos. Por la tarde, recibí una llamada del abogado. Su voz sonaba tranquila. «Señora Torres, todo está listo. Solo falta su decisión. Podemos proceder cuando usted lo indique». Me quedé callada unos segundos antes de responder. «Gracias, pero quiero esperar un poco más», dije. No era indecisión, era estrategia. Colgué el teléfono y me senté junto a las macetas. El viento movía las hojas como si me aplaudiera. La paciencia es un don que pocos comprenden, y yo lo había aprendido a fuerza de años de humillaciones. Jimena pasó junto a mí al anochecer. Llevaba los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá, ¿qué vas a hacer?», preguntó con voz temblorosa. «Nada», respondí. «Solo dejar que florezca lo que sembré». Ella me miró confundida. No entendía que no hablaba de las flores, sino de la verdad. Esa que había crecido en silencio y ahora empezaba a mostrarse sin mi ayuda. A veces, el mejor castigo es que el otro tenga que vivir con su propia culpa. Y yo, por fin, había aprendido a no interferir en el trabajo de la vida. Esa noche, mientras preparaba té, escuché a Rodrigo discutir de nuevo. «No puede ser», decía con desesperación. «Las cuentas están a su nombre». «A su nombre». Jimena intentaba calmarlo, pero su voz sonaba igual de rota. Yo bebía mi té despacio, disfrutando el aroma del limón y la menta. Nunca imaginé que la justicia tuviera sabor a calma. El dinero, la casa, las apariencias, todo se estaba cayendo, y yo no tenía que hacer nada más que observar. Cerré las puertas del balcón y apagué las luces. La casa, antes tan orgullosa, ahora parecía más pequeña, más humana. Me acosté con la ventana entreabierta y el sonido de la lluvia entrando despacio. Pensé en mis flores, en las raíces que crecen sin que nadie las vea, en las cosas que tardan pero llegan. El silencio, que antes era mi cárcel, se había convertido en mi jardín. Y comprendí que había formas de florecer incluso en la tristeza, siempre que una no olvide quién es. Antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí una frase: «El tiempo tiene la elegancia de poner a cada quien en su lugar». Cerré los ojos y sonreí. Había esperado demasiado para ver florecer mi verdad, pero al fin estaba sucediendo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, regando mis plantas nuevas. Y dentro de mí, también algo empezaba a crecer, la certeza de que el silencio, cuando es digno, se convierte en poder. El día amaneció oscuro, con un cielo que prometía lluvia. La casa entera parecía sostener la respiración. Sentía el aire cargado, espeso, como si las paredes supieran que algo estaba por desmoronarse. Desde la cocina, escuché el ruido seco de un cajón golpeado y las voces elevadas de Rodrigo y Jimena. Discutían por el teléfono del banco, otra vez. «Te dije que revisarías los papeles», gritó él. «No puedo creer que esto esté pasando». Ella respondió con voz entrecortada: «No sé qué hiciste tú, Rodrigo,
pero no es mi culpa. Me quedé quieta, con las manos sobre la mesa, escuchando cada palabra. Era como presenciar el derrumbe de una mentira que yo había sostenido sin querer. Rodrigo colgó con furia, tirando el teléfono sobre la encimera de mármol. Me miró al pasar, con esos ojos que ya no disimulaban el miedo. ¿Sabes algo de esto?, me preguntó con un tono que pretendía ser firme. Deberías preguntárselo al banco, contesté sin mirarlo. Su rostro se tensó. Jimena entró detrás de él, pálida, con la mirada perdida. Mamá, ¿qué está pasando? Nada que no merezcan saber, le dije. El tiempo siempre cobra lo que se debe, hija. Nadie respondió. Solo el reloj del comedor marcando cada segundo, como si contara los pasos hacia una verdad inevitable. Subí al segundo piso, dejando atrás el sonido de su discusión. Desde mi habitación podía escuchar los truenos en la distancia. Me senté en la cama y abrí el cajón donde guardaba los documentos. Los revisé uno por uno, con calma. Cada hoja era una prueba, un pedazo de historia escrita con sacrificio. Pensé en todo lo que me costó llegar ahí, los años de trabajo en la costura, los préstamos, las noches sin dormir. Cada firma mía estaba respaldada por algo que ellos jamás entenderían: esfuerzo. Cerré el cajón con cuidado. No sentía rencor, solo una serenidad extraña, como la calma antes de una tormenta. La lluvia comenzó a caer con fuerza. Bajé al salón y abrí las ventanas grandes para dejar entrar el aire fresco. Jimena se asomó desde la escalera. Mamá, ciérralas, vas a mojar el piso. Déjalo así, respondí, hace falta limpiar el aire. Ella no dijo nada, solo se quedó mirándome, como si no supiera quién era la mujer que hablaba con tanta calma. Yo tampoco la reconocía a ella. Era la misma niña que lloraba cuando se caía, pero ahora su llanto tenía otro nombre: culpa. A media tarde, el abogado llamó de nuevo. Respondí en voz baja, en la cocina. ¿Ha tomado una decisión, señora Torres? Sí, dije, mirando por la ventana. Quiero vender la propiedad. El silencio del otro lado fue breve. Entiendo. Procederé con la documentación. Firmaremos esta semana. Colgué y me quedé mirando las gotas deslizarse por el cristal. No sentí tristeza. Lo que más me sorprendía era la ausencia del dolor. Cuando uno suelta el miedo, el vacío se vuelve libertad. Y eso era lo que empezaba a sentir: libertad. Al anochecer, la tormenta rugía con fuerza. El viento golpeaba las persianas, y los relámpagos iluminaban el salón con destellos azules. Rodrigo caminaba de un lado a otro, hablando por teléfono. Esto no puede ser legal, repetía. No puede quitarnos la casa. Lo miré desde el pasillo, en silencio. Jimena estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas. Su rostro era el reflejo de todo lo que nunca quiso ver, que el lujo sin amor es solo una cárcel con lámparas caras. No dije nada. A veces el silencio es más cruel que cualquier palabra. Cuando la luz se fue por unos segundos, encendí una vela y la coloqué sobre la mesa. La llama temblaba, como si también sintiera el miedo. Rodrigo subió la voz. ¿Qué ganará con esto, señora?, me gritó. Lo miré fijamente y respondí despacio: lo mismo que ustedes me quitaron, mi lugar. Él bajó la vista. Jimena rompió a llorar. La vela iluminaba sus rostros con un resplandor frágil, casi sagrado. Era como si por fin la verdad tuviera rostro, olor, presencia. Subí a mi cuarto mientras la lluvia golpeaba con más fuerza. Me senté frente al espejo y me observé. No había furia, solo decisión. La mujer que veía reflejada ya no pedía permiso para existir. Recordé la frase que mi madre me decía de niña: cuando la tormenta llegue, no te escondas, deja que te limpie. Eso hacía ahora. Dejar que la tormenta me limpiara de años de silencios. Me envolví con una manta y escuché los truenos como si fueran aplausos del destino. A medianoche, bajé al balcón. La lluvia caía sin descanso, lavando el piso, las macetas, los recuerdos. El agua arrastraba las hojas secas que habían quedado atrapadas en las esquinas. Me quedé de pie, empapada, mirando las luces distantes de la ciudad.
Cada relámpago iluminaba la fachada del edificio y me recordaba que pronto ese lugar dejaría de ser mío, pero también de ellos. No era pérdida, era justicia. A veces hay que vaciarse por completo para volver a empezar. Cuando regresé adentro, la casa olía a humedad y a calma. Apagué las luces, me serví un vaso de agua y lo bebí despacio. La tormenta afuera comenzaba a ceder. En su silencio final, entendí que el cambio ya estaba hecho. No necesitaba anunciarlo. A veces los actos más grandes se hacen sin testigos. Subí las escaleras con paso firme. Cada peldaño sonaba como un adiós que no dolía. Y al llegar arriba, supe que al amanecer, nada volvería a ser igual. El sol salió despacio, filtrándose por las cortinas de lino como una advertencia silenciosa. En la mesa del comedor, Jimena había dejado una nota con instrucciones precisas. Hoy es el cumpleaños de Rodrigo. Llega gente importante. No interfieras. La leí sin sorpresa, con la serenidad de quien ya no se siente parte de esa historia. Bajé a la cocina y preparé el café. El aroma me reconfortó. Tenía algo de hogar, aunque nada en esa casa lo fuera. Afuera, el cielo azul contrastaba con el torbellino que crecía dentro de mí. Sabía que esa noche no sería como las demás. Pasé el día en silencio, observando los preparativos. El servicio de catering llegó con bandejas de plata, copas de cristal y un pastel de 3 pisos. Las risas, los saludos, los pasos apurados resonaban en cada rincón. Jimena iba y venía con un vestido de seda color champaña, dándole órdenes a todos. Rodrigo, con su traje oscuro, ensayaba su discurso frente al espejo. Me pedían cosas sin mirarme, como si fuera parte del mobiliario. En ese teatro de apariencias, yo era la sombra que nadie notaba, pero que veía todo. Subí a mi habitación cuando empezaron a llegar los invitados. Desde arriba podía escuchar el sonido de las copas al brindar, las carcajadas, el tintinear de los cubiertos. Todo parecía perfecto, el lujo, la elegancia, la falsa felicidad. Me senté en la cama y abrí el cajón del buró. Ahí estaban los documentos, el sobre que ya conocía de memoria. Lo tomé y lo sostuve un momento entre mis manos. No era solo un papel, era mi voz, mi lugar, mi verdad. Lo guardé en mi bolso y respiré profundo. Cuando el reloj marcó las 9, bajé las escaleras. Todos estaban reunidos en torno a la mesa del comedor, iluminada por las lámparas de cristal. Jimena me vio y palideció. Rodrigo, al verme, frunció el ceño. «Mamá, ¿qué haces aquí?», me dijo en voz baja. «Por favor, sube a tu cuarto». Ignoré su orden. Caminé con paso firme hasta la mesa, y cada mirada se volvió hacia mí. Sentía los latidos en mis sienes, pero mi voz salió clara. «No se preocupen, no vengo a interrumpir la fiesta. Solo quiero dejar algo sobre la mesa». Abrí el bolso y saqué los papeles. Los coloqué frente a Rodrigo, que ya se levantaba, furioso. «¿Qué significa esto?», preguntó. «Significa que todo lo que ves, esta casa, este comedor, incluso esta cena, pertenece a la mujer a la que un día le negaron una manzana», respondí. El silencio cayó como una piedra. Jimena trató de sonreír, pero las lágrimas ya la traicionaban. «Mamá, por favor», susurró. «No hagas esto». La miré con ternura y dolor. «No, hija. Esto no lo hago. Esto ya estaba hecho». Solo se los recordé. Rodrigo intentó hablar, pero las palabras se le atoraron. Los invitados fingían no entender, aunque todos escuchaban. «He decidido vender la casa», dije al fin. «El abogado ya tiene las órdenes. A partir de hoy, este lugar dejará de pertenecer a quienes olvidaron su origen». Un murmullo recorrió la sala. Jimena cubrió su rostro con las manos. Rodrigo dio un paso hacia mí, y yo lo detuve con la mirada. «No te atrevas», dije en voz baja. «Porque por primera vez, no soy yo la que teme perder algo». El silencio posterior fue absoluto. Tomé mi bolso, miré alrededor y vi cómo todo aquel lujo parecía desmoronarse sin tocarlo. Las luces, las copas, las flores, nada tenía sentido. Caminé hacia la puerta sin prisa, con la sensación de que cada paso borraba un año de humillación. Afuera,
La noche era fresca, el cielo limpio, y el sonido del mar llegaba suave desde lejos. Por primera vez, me sentí ligera. Ya no había rabia, solo libertad. El murmullo de los invitados se desvaneció en segundos. Podía escuchar el sonido del mar allá afuera, mezclado con la respiración agitada de Jimena. Rodrigo seguía de pie, pálido, sosteniendo los documentos con manos temblorosas. Me quedé inmóvil, observando el reflejo de las lámparas de cristal sobre la mesa. La luz hacía brillar las copas vacías, como si todo ese lujo se burlara de ellos. Nadie decía una palabra. Entonces hablé con calma, con la voz firme de quien ya no tiene miedo. No se alarmen. Solo vine a recordarles de quién es esta casa. Los ojos de Rodrigo ardían de ira contenida. ¿Vas a echar a tu propia hija?, preguntó entre dientes. No, contesté, solo voy a recuperar lo que nunca dejé de ser. Dueña, madre, persona. Me volví hacia Jimena. ¿Recuerdas lo que me gritaste un día? Esa nevera es de mis suegros. Cómprese su propia comida. Pues hoy te devuelvo tus palabras. Ya no tendrás que preocuparte, hija. La nevera, las copas, las cortinas, incluso los candelabros, todo se vende con la casa. El silencio se rompió con un sollozo suyo. Uno de los invitados intentó intervenir, pero levanté una mano para detenerlo. No se preocupen, caballeros, la fiesta puede continuar. Solo que yo ya no soy el entretenimiento. Rodrigo apretó los dientes y golpeó la mesa con el puño. Esto no puede ser legal, gritó. Es más legal que todo lo que tú has hecho aquí, respondí sin levantar la voz. La ley, hijo, siempre estuvo de mi lado. Solo estaba esperando que se acordaran de mi nombre. Me giré hacia los invitados. Disculpen si los incomodo, pero a veces la verdad también necesita testigos. Jimena se levantó despacio, con el rostro cubierto de lágrimas. Mamá, te lo ruego. No hagas esto, susurró. Caminé hacia ella y le tomé la mano. Te lo dije una vez, hija. La vergüenza no la siente quien sirve con amor, sino quien humilla sin razón. Y esta noche, frente a todos, la vida te está devolviendo lo que sembraste. Ella bajó la mirada y supe que dentro de sí entendía. La culpa es una maestra silenciosa, pero nunca llega tarde. Afuera, los truenos comenzaban a alejarse, como si el mundo también se aliviara. Me giré hacia la puerta. Rodrigo intentó decir algo, pero no lo dejé. Ya no tienes poder aquí, le dije. No sobre mí, no sobre nada. Todo lo que me negaron lo recupero esta noche, sin rencor, sin gritos. Solo con la verdad. El abogado vendrá mañana. Les daré una semana para irse. Jimena me miró con ojos enrojecidos. ¿Y a dónde iré? Donde quieras, hija. Pero donde vayas, lleva contigo lo que aprendiste hoy, que la dignidad no se hereda, se gana. Caminé hacia la puerta con el bolso colgado del brazo. Afuera, el viento del mar era fresco, casi dulce. Detrás de mí, el sonido de la vajilla temblando era el eco de un mundo que se desmoronaba. Di un último vistazo al comedor, las copas vacías, el mantel arrugado, las flores marchitas sobre la mesa. Todo lo que un día me hizo sentir menos ahora no tenía valor alguno. Cerré la puerta sin mirar atrás. El aire de la calle me envolvió y sentí que por fin respiraba sin miedo. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de recuperar tu voz frente a quienes te humillaron, ¿hablarías con rabia o dejarías que la verdad hablara por ti? La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto. Ya no había voces ni risas fingidas, solo el sonido de las cajas siendo arrastradas por el piso. Desde la ventana, observaba cómo los hombres del camión de mudanzas iban y venían, cargando muebles, cuadros, lámparas que habían comprado para aparentar felicidad. Jimena daba instrucciones con voz débil, como si cada orden la desgastara más. Rodrigo fumaba en la terraza, mirando al vacío. No me alegraba su tristeza, pero tampoco me dolía. Había aprendido que la justicia, cuando llega, no necesita espectadores. Caminé por la casa sin prisa. El aire olía a polvo y a final. Los pasillos, antes llenos de voces, ahora parecían túneles de eco. Entré al comedor y vi el mantel doblado sobre la mesa, los candelabros apagados,
la vajilla guardada. Todo lo que un día me hizo sentir pequeña ahora estaba empacado en cajas. Pensé en lo frágil que es la soberbia. Basta un soplo de verdad para derrumbarla. En un rincón, encontré una de mis viejas costuras, un mantel que había bordado años atrás. Lo tomé entre mis manos y sonreí. A veces lo más humilde es lo único que sobrevive. Jimena subió las escaleras con los ojos hinchados. Me miró en silencio, como si buscara permiso para llorar. «Mamá, no pensé que terminaríamos así», dijo con voz temblorosa. «Nadie piensa en el final cuando se cree dueña de todo», respondí. Su mirada se llenó de lágrimas. Quise abrazarla, pero aún no era el momento. A veces el perdón necesita distancia para no doler. Me limité a tocarle el brazo y susurrar: «Cuando aprendas lo que vale una casa sin amor, entenderás por qué decidí irme primero». Rodrigo entró después, llevando su maletín. Ni siquiera me miró. «Nunca imaginé esto», murmuró. «Eso pasa cuando uno confunde el poder con el respeto», le contesté. Guardó silencio, encendió otro cigarro y salió sin despedirse. En su soberbia había algo de niño perdido, de quien se da cuenta demasiado tarde de lo que rompió. Vi a Jimena recoger las últimas cajas, con los hombros hundidos. Por primera vez en mucho tiempo, no vi en ella arrogancia, sino cansancio. Y supe que la vida, de algún modo, ya le estaba enseñando lo que yo no pude. Cuando el camión arrancó, el eco de sus pasos se fue con él. El apartamento quedó vacío, salvo por el aroma del café que preparé para despedirme. Caminé despacio por las habitaciones, tocando las paredes, los marcos, las cortinas. Cada rincón tenía un recuerdo, una versión mía que ya no existía. Cerré las ventanas y respiré hondo. No sentí tristeza, solo una calma profunda. Esa casa, que un día fue mi cárcel, ahora era el punto final de una historia que me enseñó a quererme de nuevo. Salí al pasillo con mi bolso al hombro. El ascensor tardó en llegar, y en ese silencio, escuché el murmullo lejano del mar. Cuando las puertas se abrieron, me vi reflejada en el metal pulido, el cabello gris, la espalda recta, los ojos firmes. Ya no era la mujer que pedía permiso para existir. Era alguien que había pagado caro, pero que había cobrado en dignidad. Cuando la puerta se cerró, sentí que dejaba atrás todo lo que alguna vez me dolió. El pasado quedó arriba, y la paz me esperaba abajo. El conductor del camión me saludó con respeto cuando salí del edificio. Le sonreí. «¿A dónde va, señora?», preguntó. «A donde empiece el silencio y no duela», respondí. Subí al taxi que me esperaba y miré por la ventana cómo el edificio se hacía pequeño, casi irreconocible. La ciudad seguía viva, indiferente, y yo también. En el asiento trasero, dejé que el viento me despeinara. Era el mismo viento de siempre, pero por primera vez, soplaba a mi favor. El primer amanecer sin ellos llegó con un silencio que dolía y aliviaba al mismo tiempo. Caminé descalza por el piso de mármol, que todavía conservaba el eco de las discusiones y las risas fingidas. Cada rincón de la casa parecía mirarme, como si también buscara entender qué había pasado. Abrí las ventanas grandes y dejé que el aire marino entrara sin permiso. El olor a sal y a humedad llenó el salón, borrando el perfume caro que tanto me oprimía. Respiré profundo. La soledad, por primera vez, tenía un sabor limpio, casi dulce. Recorrí los cuartos vacíos, tocando las paredes desnudas. El dormitorio de Jimena olía a su perfume, a algo joven que ya no me pertenecía. En el closet aún quedaban algunos ganchos dorados, testigos de un lujo que nunca fue mío. En la habitación principal, los muebles cubiertos por sábanas parecían fantasmas esperando ser olvidados. Me senté en la cama y cerré los ojos. Escuché el crujir del piso, el zumbido de la nevera, y recordé aquella frase cruel que me cambió la vida. «Cómprate tu propia comida». Sonreí sin tristeza. Al final, lo hice. Fui a la cocina. La nevera, vacía y reluciente, me recibió con su zumbido constante. La abrí despacio, solo por costumbre. Adentro, una manzana solitaria brillaba bajo la luz blanca. La tomé entre las manos y sentí un nudo en la garganta. No era hambre, era gratitud. Esa manzana era el símbolo de todo lo que había recuperado. Mi derecho a existir, a decidir, a comer sin permiso.
Le di una mordida lenta, saboreando cada segundo. La justicia, a veces, tiene el sabor de una fruta sencilla. Luego fui al balcón. Afuera, el cielo estaba despejado, el mar en calma. Las flores que había plantado semanas atrás crecían con fuerza, orgullosas de su silencio. El viento movía las cortinas, y por un momento sentí que la casa respiraba conmigo. No había más gritos, ni órdenes, ni miedo. Solo el sonido del mar entrando por las rendijas. Comprendí que no hay mayor lujo que el de estar en paz con una misma. Y que el silencio, cuando se conquista, se vuelve música. Por la tarde, vino el abogado a cerrar los últimos trámites. Firmé los documentos sin vacilar. ¿Está segura de la venta, señora Torres?, me preguntó. Más que nunca, le respondí. Cuando se fue, me quedé mirando las llaves sobre la mesa. ¿Cuántas veces abrí esa puerta con esperanza y la cerré con lágrimas? Esta vez, sería distinto. Las tomé y las guardé en mi bolso. No como símbolo de pérdida, sino de cierre. Había llegado el momento de soltar. Antes de irme, encendí una última vela en la sala. Su luz era suave, casi invisible bajo el sol que entraba por las ventanas. Caminé despacio hasta la puerta principal, tocando las paredes una vez más. Cada paso era una despedida silenciosa. Me detuve en el umbral, giré la vista atrás y susurré: «Gracias por enseñarme lo que no quiero volver a ser». Cerré la puerta con suavidad. El clic del cerrojo sonó como un punto final. Bajé las escaleras sin mirar atrás. En la calle, el aire olía a libertad y a mar abierto. Caminé sin prisa, con la certeza de que no dejaba una casa, sino una versión vieja de mí. El sol me golpeó el rostro, tibio, sincero. Cada paso alejándome era una promesa. Nunca más permitiría que el miedo decorara mis días. A veces la vida se vacía para volver a llenarse, y ese día, lo entendí del todo. La casa quedó atrás. Yo, por fin, seguía adelante. La mañana amaneció serena, con el mar tranquilo y un olor dulce a pan recién hecho que venía del puerto. Estaba preparando café cuando escuché el timbre. Sentí un pequeño temblor en las manos, un presentimiento suave pero profundo. Abrí la puerta despacio. Ahí estaba Jimena, con los ojos cansados y el rostro descubierto de todo maquillaje. Llevaba una bolsa en la mano, no de marca, sino simple, de tela. Por un instante, la vi como cuando era niña, con esa mirada asustada de quien busca consuelo. No dije nada. Solo abrí la puerta de par en par y la dejé entrar. Nos quedamos de pie frente a frente, sin saber cómo empezar. El silencio pesaba, pero no era hostil. Jimena fue la primera en hablar. «Mamá, perdóname. No sabía lo que hacía». Su voz se quebró. Caminé hacia la mesa y serví 2 tazas de café. «Siéntate», le dije con suavidad. Lo hizo sin discutir, como cuando tenía 10 años y yo la llamaba a desayunar. La miré a los ojos. Había en ellos una tristeza que no me pedía compasión, sino comprensión. Y eso, sí podía dárselo. Mientras tomábamos café, me contó que las cosas no iban bien. Que Rodrigo se había ido, que las deudas crecían, que estaba buscando trabajo. Escuché sin interrumpir. No me sorprendía, pero tampoco sentí satisfacción. Solo una calma extraña, como si el tiempo me hubiera preparado para ese momento. «A veces se aprende más perdiendo», le dije. «Lo importante es no volver a equivocarse con el corazón». Ella asintió, con lágrimas en los ojos. «Tenías razón, mamá. Creí que el dinero lo arreglaba todo. Y descubriste que el amor no se compra», respondí. Jimena miró alrededor, observando mi nuevo hogar. «Es bonito, mamá. Pequeño, pero bonito. Se siente paz. Así debía sentirse tu corazón, hija», dije. Ella bajó la mirada. Hubo un largo silencio, interrumpido solo por el sonido de las olas. «¿Puedo volver a verte más seguido?», preguntó en voz baja. «Claro», respondí. «Pero esta vez, ven por ti, no por mí. Ven porque quieras, no porque necesites. Y si traes algo, que sea cariño, no culpa». Ella sonrió por primera vez. Fue una sonrisa frágil,
pero sincera. Salimos al balcón. El viento del mar jugaba con su cabello, y por un momento nos quedamos mirando el horizonte. «¿Sabes, mamá?», dijo con voz suave. «Siempre pensé que eras débil, pero ahora entiendo que la fuerza también se puede decir en silencio». Le tomé la mano. «No hay debilidad en amar, hija. Lo que duele es amar sin ser vista». Ella me abrazó entonces, fuerte, con un llanto contenido por años. La abracé también, sin rencor, sin reproches. En ese abrazo, supe que no necesitábamos más palabras. Cuando se fue, la casa quedó en silencio otra vez, pero no era vacío. Era calma. Miré la taza que había dejado sobre la mesa, con un poco de café aún caliente. No la lavé. Dejé que el olor se quedara un rato, como testigo de lo que acababa de sanar. Me acerqué al ventanal y observé cómo se alejaba por la calle. Ya no era la hija que me gritó un día, era una mujer que empezaba a entender. A veces la vida no te devuelve a las personas como se fueron, sino como al fin debieron ser. El sol caía sobre el mar y las gaviotas cruzaban el cielo. Sentí el corazón ligero, libre de culpas. No necesitaba perdonarla, porque ya lo había hecho desde el momento en que elegí no odiarla. Cerré la puerta, respiré hondo y sonreí. Había esperado toda una vida por ese abrazo, y llegó justo cuando dejé de esperarlo. Así funciona la vida, te devuelve lo que creías perdido cuando ya estás lista para recibirlo. ¿Alguna vez te gritaron por simplemente querer un pedazo de cariño, como si tu presencia sobrara en el lugar que tú misma ayudaste a construir? ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así mantener la cabeza en alto, sin perder tu paz? Si hoy te sientes como yo me sentí, rechazada, olvidada o invisible para aquellos a quienes diste todo, quiero que escuches esto con el alma. Tú no eres una carga. Tú eres el pilar. Eres raíz, historia y abrigo. Y aunque algunos te hayan hecho creer que ya no importas, hay corazones que todavía se iluminan con solo escuchar tu voz. Tú que criaste, que trabajaste con las manos y con el alma, que cocinaste esperanza aunque no hubiera pan. Tú mereces descanso, amor y respeto. No dejes que una casa vacía o una palabra cruel apaguen tu luz. Porque la vida, aunque a veces duela, siempre devuelve lo que das. Y cuando aprendes a sentarte sola en tu mesa, con la frente erguida, el universo entero se sienta contigo. Tu dignidad es el banquete más noble. Y recuerda, nadie puede quitarte lo que construiste con amor. Ni una hija ingrata, ni el tiempo, ni el silencio. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y déjame acompañarte con más relatos como este. Porque las madres como tú no están solas. Todavía hay belleza por vivir, todavía hay manos dispuestas a sostenerte. Y todavía hay corazones que saben decirte, gracias por existir. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una madre recibió la llamada más humillante de su vida. Su hija le dijo que su lugar en la mesa ya no le pertenecía, que ahora era de su suegra. Ella no discutió, no lloró, solo sonrió. Pero lo que hizo después, en silencio, cambió para siempre el destino de todos en esa familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hija me llamó. Tu lugar en la mesa ya no es tuyo, se lo di a mi suegra. Me reí y cerré la cuenta, porque su final, simplemente no lo vas a poder creer. Llegué a mi nuevo apartamento una tarde luminosa, con el mar extendiéndose frente a mis ojos como una promesa. Era pequeño, modesto, con paredes color crema y cortinas que olían a limpio. El suelo de madera crujía bajo mis pasos, pero ese sonido me resultó reconfortante. Dejé mi bolso sobre la mesa y abrí las ventanas. La brisa marina entró sin pedir permiso, llenando el espacio de vida. Por primera vez en años, no sentí miedo al silencio. Sentí paz. Era como si la vida, finalmente, me abrazara sin condiciones. Los primeros días los dediqué a ordenar el lugar. Coloqué las flores del balcón en pequeñas macetas, una por cada persona que había tenido que soltar. Puse cortinas de lino, colgué una foto vieja de mis padres, y en la esquina de la cocina, una canasta con frutas. Cada detalle era una declaración de independencia. Nada era caro, pero todo era mío. Preparar mi propio desayuno se volvió un ritual sagrado. Pan tostado,
café con canela y una vista infinita del mar. Así era la felicidad, simple y silenciosa. Por las tardes, solía caminar por la playa. Mis pies se hundían en la arena húmeda y el agua fría me devolvía la sensación de estar viva. Veía parejas, niños, ancianos, todos con sus historias, y pensaba en la mía. No me dolía recordar. El pasado se había convertido en un libro cerrado, y cada ola que rompía frente a mí parecía borrar una herida vieja. Había dejado de sentirme víctima. Ahora era una mujer que había cruzado el fuego y aprendido a bailar sobre las cenizas. A veces, las vecinas me visitaban. Mujeres mayores como yo, con historias parecidas, hijas ingratas, maridos ausentes, sueños interrumpidos. Nos sentábamos en la terraza a tomar café y reírnos de la vida. Una de ellas me dijo: «Magdalena, tu casa tiene una energía hermosa, se siente paz». «Es que ya no hay orgullo aquí», respondí, «solo gratitud». Cada conversación me recordaba que no estaba sola. Que en cada mujer que sobrevive al desprecio, hay una flor resistiendo la sequía. Una tarde recibí un mensaje de Jimena. «Mamá, puedo verte». Leí esas palabras varias veces antes de responder. No había rabia, solo ternura. «Claro, hija. Pero esta vez, trae tu propia comida». Envié el mensaje y sonreí. No era venganza, era equilibrio. Tal vez algún día podría abrazarla sin rencor, pero por ahora bastaba con saber que la lección había florecido. La vida, como el mar, siempre devuelve lo que se siembra con paciencia. Esa noche salí al balcón. La luna se reflejaba sobre el agua y el sonido de las olas marcaba el ritmo de mi respiración. Me serví una copa de vino, encendí una vela y me quedé mirando el horizonte. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en lo mucho que había ganado: mi voz, mi calma, mi nombre. El mar frente a mí no era solo paisaje, era espejo. En sus reflejos me reconocí completa, sin miedo, sin vergüenza. Había llegado, por fin, a mi lugar. Antes de dormir, abrí la ventana del dormitorio. El viento movía las cortinas y el aroma del mar llenó la habitación. Cerré los ojos y murmuré: «Gracias por devolverme lo que creí perdido». Afuera, las olas rompían suavemente contra la orilla, como un aplauso del destino. Esa noche dormí profundo, sin sueños. Porque cuando una alma encuentra su redención, el descanso deja de ser un deseo y se convierte en hogar. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.